bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu dignidad excede la riqueza de este mundo. Cuando alcance a tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como la sombra al lado de ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu dignidad excede la riqueza de este mundo. Cuando alcance a tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como la sombra al lado de ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Muy buenos días. Tengamos todos y cada uno de nosotros que escuchamos la reflexión en relación a la oración del día de hoy. Eh, el tema que vamos a tratar hoy es en relación a cómo el rey Ezequías mostró su confianza a Dios. Y quiero iniciar comentándoles que si les comento, les
hago algunas preguntas. Usted responda en su mente si es una respuesta de confianza o de desconfianza. Si tu hermana tiene un diario de vida que guarda bajo la llave para evitar que tú lo leas, ¿confianza o desconfianza? Uno de tus amigos te dice que le teme a la oscuridad y te pide que prometas que no le dirás a nadie. Después de clases te quedas para ayudar a la maestra por un momento. Ella salió del salón y dejó encima del escritorio un examen con las respuestas, y ese examen sería para el día de mañana. ¿No quieres que los niños de la escuela sepan dónde vives? Tu maestro de la escuela dominical te pidió que guardaras el dinero que se recaudó del trabajo que se realizó para el apoyo de X situación. Aquí podemos tener respuestas rápidas de confianza o de desconfianza. ¿Qué implica el hecho de que confiemos en alguien? Implica que conocemos el carácter de la persona, sus habilidades, en, la, en, la for, en las fortalezas de la persona y en la veracidad que esa persona tiene. ¿Cómo te das cuenta si una persona confía o no en ti? Pues te hace responsable de objetos o actividades, te presta alguna dinero o alguna prenda o algún objeto, incluso tu carro, te pide que te quedes en su casa, te cuenta asuntos confidenciales. ¿En quién confías más? ¿En las personas, en tus fuerzas, en tus conocimientos, en tus habilidades, en Dios? ¿Qué implica la confianza en Dios? A creer en Él, hablarle de nuestras necesidades, esperar de su ayuda. En fin, Ezequías mostró su confianza en Dios y vamos a ver cómo fue que lo mostró y por qué se considera que Ezequías fue un buen rey. En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 7, dice de la siguiente manera. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria. Y el versículo 22 al 32 del mismo capítulo 18 de Segundo de Reyes dice así, del 17 al 20. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén
Y habiendo subido y vinieron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joá, hijo de Asaph, canciller. Y les dijo Rabsacés, que venía pues de parte del rey de Asiria: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices que son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Ese es el mensaje que le estaban dando al rey Ezequías de parte del rey de Asiria. Y los versículos 22 al 32 dice: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyo lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. 24. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esa tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Semna y Joá al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros no lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oído del pueblo que está sobre el muro. Y versículo 30, versículos 32 al 36. Dice así: del 29 al 36, perdón. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Estaba hablando Rabsacés de parte del rey de Asiria. Y no os haga Ezequías confiad en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no respondáis. Capítulo 19, del 1 al 4. Y cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicia, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y a la que da luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído,
Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Versículo 6 del capítulo 19. E Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Versículo 10 del capítulo 19 de Segunda de Reyes. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Versículo 15. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye la palabra de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. 19 y 20. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Decía en su oración Ezequías. Entonces, versículo 20, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. O sea que Dios mandó decirle al rey Ezequías a través de Isaías que lo que Sennacherib, que era una de las personas que envió el rey de Asiria para decirle todas esas cosas al rey Ezequías, y Ezequías oró para decirle todo eso a Dios. Entonces Dios a través de Isaías le dijo: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Versículos 27 al 31. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu favor y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino. 31. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová, Jehová acerca del rey de Asiria: no entrarán en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Sennacherib
aclaro, era el rey de Asiria. Qué gran enseñanza tenemos en esta reflexión de esta mañana, de parte de nuestro Dios. Abramos todos nuestros sentidos humanos, físicos, y toda nuestra mente y todo nuestro ser al mensaje que Dios quiere darnos en cuanto a la confianza que debemos de tener en Dios. Él quiere darnos esta enseñanza el día de hoy. La pregunta sería, ¿por qué consideramos que Ezequías fue un buen rey? Bueno, él confiaba en Dios, destruyó los ídolos, obedeció los mandamientos de Dios. ¿Y qué hizo Ezequías cuando supo que los asirios atacarían? De acuerdo a lo que hemos leído en versículos unos momentos antes, dice la palabra de Dios que él fue y oró. ¿Qué hizo Ezequías? Que probó que confiaba en Dios, oró, obedeció los mandamientos de Dios, destruyó los ídolos, adoró a Dios, le creyó a Dios y creyó el mensaje que le fue enviado a través de Isaías, que lo ayudaría y que ayudaría a Judá. Ezequías fue un rey de Judá que confió plenamente en Dios, creyó en su palabra, no tuvo duda alguna al respecto. Él fue considerado un buen rey, destruyó los ídolos que adoró el pueblo de Judá. Él hizo lo necesario para que el pueblo volviera a adorar a Dios y obedeciera sus mandamientos y se retractaran de la adoración que habían, estaban haciendo, adorando otros ídolos, otros objetos, otras cosas, menos adorar al único Dios verdadero. El rey de Asiria atacó al reino de Judá, en el cual Ezequías era el rey. Él envió sus ejércitos, como lo leímos, y estos habían conquistado muchas de las ciudades de Judá. Después, pero envió a sus representantes a conversar con el rey Ezequías, el rey de Judá. Los representantes ah, de Asiria fueron a Jerusalén y, como dice la palabra, acamparon fuera de la ciudad y mandaron llamar al rey Ezequías, y el rey envió pues a 3 hombres a conversar con los asirios, y uno de ellos amenazó a los judíos en su idioma nativo, el hebreo. Cuando los hombres de Ezequías le pidieron que hablara en otro idioma para que el pueblo no se atemorizara por mm, estas palabras tan violentas que estaban diciéndoles de parte del rey del rey de Asiria. Por eso le pidió este hombre, representante de Ezequías, que hablara en otro idioma para que el pueblo no se alarmara, y él se negó. Al contrario, el hombre representante del rey de los asirios comenzó a decir en voz alta que el ejército asirio destruiría la ciudad. Además, insultó al rey Ezequías y también insultó a Dios, como lo leímos en la palabra de Dios. Los asirios querían atemorizar al pueblo para que se rindiera. Provocaron al pueblo a rebelarse contra su rey y su Dios. El panorama no era bueno para Jerusalén.
El rey Ezequías se molestó cuando supo lo que había dicho los asirios. Sin embargo, sabía que su ejército no era suficientemente fuerte como para hacer frente a los asirios. Tenía el rey Ezequías que confiar en Dios. Él fue y oró y pidió al Señor que protegiera al pueblo. Y Dios habló al rey a través del profeta Isaías. Vino el profeta y Dios le prometió que salvaría a la ciudad del ejército. Por eso, cuando vino un ángel y mató a 185,000 soldados de los asirios, como lo leímos, el pueblo de Jerusalén despertó al siguiente día, vio lo que había quedado del ejército que los había desafiado. El rey de Asiria mandó que su ejército saliera de Jerusalén. Dios había salvado a su pueblo. Dios actuó, Dios obró, Dios tiene todo el poder para poder salvarnos y protegernos y ayudarnos y abrir puertas y cerrar puertas y mandar estrategias y pensamientos a nuestra vida cuando estamos en momentos difíciles dándonos indicaciones. Mas el enemigo nos atemoriza y nosotros debemos de ir a Dios en oración y en lectura de su palabra y en consejo también para poder discernir discernir qué es lo que Dios nos está mostrando, qué es lo que Dios nos está diciendo, cuáles son sus estrategias, cuándo debemos de callar, cuándo debemos de hablar y qué debemos de hacer. Dios permite a veces que vivamos ciertas cosas para enseñarnos que nosotros debemos de confiar plenamente en Él. ¿Por qué se considera que Ezequías fue un buen rey? Porque confió en Dios, porque obedeció los mandamientos de Él. ¿Y cómo conoció sus mandamientos? Porque leía las escrituras, porque se apartó de lo malo, porque destruyó los ídolos y enseñó al pueblo que deberían de dirigirse solamente a Dios en todo momento. Y podemos preguntar solamente para afirmar y reconfirmar la enseñanza que hizo Ezequías cuando supo que los asirios lo atacarían. Oró a Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Que probó que confiaba en Dios, obedeció sus mandamientos, adoró a Dios, le creyó a Dios que ayudaría a Judá. Entonces nosotros por eso es importante que leamos de su palabra y que nosotros le creamos a Dios cuando Él está prometiendo cosas a favor de nuestras, debemos de creerle al Señor. Por ejemplo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y otro versículo que podríamos decir nada más como pequeña muestra de sus muchos mandamientos que hay en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Esto hizo el rey Ezequías. Oró, obedeció los mandamientos, adoró. Debemos de cantarle a Dios en, en muestra de que tenemos confianza total en Él cuando nos encontremos en momentos difíciles. Y destruyó los ídolos.
¿Es fácil para nosotros confiar en Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Son preguntas y respuestas que debemos de darnos. ¿En qué situaciones es más difícil confiar en Dios? Por ejemplo, pues cuando en la muerte de un ser muy amado, en tiempos de luchas, de pruebas, de ataques, cuando todo está bien, en una separación de el matrimonio y no se diga un divorcio, en una situación que estemos viviendo difícil con nuestros hijos, e- es, es, eh, son en situaciones que debemos de confiar en Dios, que Dios hará, en la pérdida de un trabajo, eh, eh, en una ah, solicitud o que Dios esté poniendo fuertemente un pensamiento en nuestra mente y un sentir y que es difícil para nosotros obedecer. Son situaciones difíciles que en un momento Dios permite que nosotros vivamos y que a través de estas cosas Él está demandando que debemos de confiar en Él, solo en Él. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que confiaremos en Dios cuando enfrentemos una de las situaciones eh, difíciles? ¿Qué podemos hacer? Orar, orar, pedirle a Dios ayuda, rogarle, suplicarle, creerle a Él, humillarnos delante de Él. Orad sin cesar. Y no es que ahí vamos a estar todo el día, horas y horas orando, no. En todo momento, en toda actividad que podamos tener espacio en nuestra mente, eh, haciendo los quehaceres ahí de tu hogar y cuando vas por el camino, manejando en el autobús, en todos esos momentos puedes y podemos estar orando, adorando, alabando a nuestro Dios, platicando con una persona adulta de confianza, leyendo su palabra, buscando consejeros que nosotros creemos que son las personas a las cuales Dios nos está enviando. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 16:20. El que confía en Jehová es bienaventurado, es dichoso, es feliz el que confía en Jehová. La serpiente de bronce se había hecho para curar a los israelitas de la mordida de las serpientes venenosas. Demostraba la presencia y el poder de Dios y era un recordatorio para el pueblo de su misericordia y su perdón, pero se habían convertido en un objeto de adoración. Se había convertido en un objeto de adoración en lugar de un recordatorio de a quién tenían que adorar. Así que Ezequías se vio forzado a destruirla. Debemos tener cuidado de que las cosas que usamos para ayudarnos a adorar a Dios no se vuelvan objetos de adoración de ninguna manera por sí mismos. La mayoría de los objetos no son creados para ser ídolos, se vuelven ídolos por la forma en la que la gente los usa.
Ni después ni antes hubo otro rey entre todos los reyes de Judá como Ezequías. También en esta enseñanza de esta mañana hemos encontrado que cuando Ezequías llegó a ser rey, él se rebeló contra el poderoso imperio al que su padre se había sometido. Puso su fe en la fuerza de Dios y no en la suya propia. Y obedeció los mandamientos de Dios a pesar de los obstáculos peligrosos que desde un punto de vista puramente humano parecían insuperables. Puesto que este pueblo de Asiria, pues era fuerte, era grande, muy grande. Sin embargo, el rey Ezequías decidió confiar en el único Dios verdadero. Ezequías hizo muchas reformas para fortalecer a la nación. Y al enviar al comandante supremo Tartar, al oficial en jefe Rabsaris y al comandante de batalla Rabsaces, era como enviar al vicepresidente, al secretario del Estado y al general del ejército para hablar al enemigo previo a la batalla. Todos estos hombres fueron enviados en un esfuerzo de impresionar y desalentar a los israelitas. ¿Por quiénes fueron enviados? Pues por el rey de Asiria, ¿sí? Contra el rey Ezequías. Sennacherib, cuyos ejércitos habían capturado todas las ciudades fortificadas de Judá, envió pues entonces el mensaje a Ezequías para decirle que se rindiera, que ya que la resistencia era inútil. Ezequías fue al templo y oró. Dios contestó la oración de Ezequías y liberó a Judá al enviar un ejército para atacar la capital asiria. A pesar de que Ezequías fue valiente ante Dios, no tomó a la ligera al acercarse en oración a Dios, ni fue imprudente. Por lo tanto, porque él reconocía la soberanía de Dios y la total dependencia de Judá en él. Él reconocía Ezequías. Su oración nos proporciona un buen ejemplo. No debemos de acercarnos a Dios con nuestras oraciones, sino que debemos de ir a Él con respeto por lo que Él es y por lo que puede hacer. Dios contestó a las palabras burlonas de Sennacherib, donde, pues, enjuiciándolo por su arrogancia, Sennacherib creía que su reino había crecido por sus propios esfuerzos y fortalezas. En realidad, dijo, Dios tuvo éxito solo por lo que Dios permitió y causó. Por eso tenían éxito. Pero es arrogante. Bueno, eso es lo que creían. Es arrogancia pensar que nosotros solo somos responsables por nuestros logros, por lo que hacemos, por lo que estudiamos, por lo que invertimos, por lo que realizamos. Dios como creador gobierna sobre todas las naciones y
todas las personas tengamos cuidado de pensar que todos los logros son por nuestras propias fuerzas, cuando Dios es un Dios soberano. Mientras los asirios trataban a los cautivos con crueldad, los torturaban. Como entretenimiento, al cegarlos, cortarlos o al arrancarles tiras de piel hasta que morían. Si deseaban que un cautivo fuera un esclavo, a menudo ponían una argolla en su nariz. Dios estaba diciendo que los asirios serían tratados como ellos habían tratado a los demás. Ay, Dios mío, mientras se mantenga una pequeña chispa, puede volverse a encender un fuego y avivarlo hasta que llegue a ser un incendio. De la misma manera, si tan solo un pequeño remanente de verdaderos creyentes retiren la chispa de la fe, Dios puede reconstruirla y volver a ser una nación fuerte. Y si solo una pizca de fe permanece en un corazón, en tu corazón o en mi corazón, en relación a alguna situación difícil o alguna situación que tú le estás pidiendo a Dios o en alguna situación que tú y yo necesitamos, esa pizca de fe, Dios puede utilizarla para restaurar toda una situación, para restaurarnos, para ayudarnos, para liberarnos, para protegernos, para salvar a nuestra familia, para salvar esa situación que estamos viviendo. No temamos, no temamos. Vayamos a Dios a decirle nuestras situaciones, como lo hizo el rey Ezequías. ¿Se siente que solo le queda una chispa de fe? Pida a Dios, pidamos a Dios que la use para reavivar un fuego abrasador de compromiso y de credibilidad de parte de nosotros para con Él. Pidámosle perdón a Dios porque no en todo le hemos creído, no en todo hemos confiado. Pidámosle con todo nuestro corazón perdón a Dios si hemos creído que se han logrado algunas cosas por nuestro trabajo, por nuestros grandes esfuerzos. Pidámosle perdón a Dios por ello, porque debemos de reconocer que es Dios que todo lo permite, es Dios que todo hace que suceda. Él es el que abre puertas y Él es quien cierra puertas. Debemos de confiar en Jehová, porque si nosotros confiamos en Jehová, la palabra pues entonces de Dios dice que bienaventurados seremos si confiamos en el único Dios verdadero. Dios es celoso y Él no quiere compartir con ningún otro objeto, ningún otro, con nada, su soberanía y lo que Él es. Entonces, Proverbios pues 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurado, dichoso, feliz. Es la persona
que confíe en Dios. Entonces, mis amados, hay un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Debemos de confiar en Él con todo nuestro corazón y ciegamente en todas las cosas y situaciones que estemos viviendo, así como lo hizo el rey Ezequías. El pasado es una parte importante de las acciones de hoy, mis amados, y de los planes del mañana. Ezequías nos muestra que él fue uno de los pocos reyes de Judá que estuvo siempre consciente de los hechos de Dios en el pasado, mas su interés era en los días de su reinado, de cada día de lo que estaba viviendo. Él tuvo una relación íntima con Dios. Él desarrolló una poderosa vida de oración. Y debemos reflexionar que los esfuerzos exitosos que usted ha tenido o que hemos tenido, debemos de reflexionar muy bien que todo esto se debe gracias a Dios, porque Él nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado la inteligencia, nos ha abierto camino para poder hacer cosas. Ciertamente sí, es producto de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos. Sin embargo, Él es quien permite todas las cosas. Cuidemos de que no llegue la soberbia a nuestros corazones. Cuidemos de ello. El pasado afecta sus decisiones o mis decisiones y nuestras acciones de hoy, y estas a su vez afectan el futuro. Hay lecciones muy grandes que aprender y errores que debemos evitar repetir. Recuerde que parte del éxito de su pasado o de nuestro pasado será medido por lo que haga con él ahora o lo que hagamos con él ahora y lo bien que lo utilice para prepararse para el futuro. Pidámosle perdón a Dios si nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas mal o las hemos atribuido a nosotros mismos. Pidámosle perdón a Dios con todo nuestro corazón y pidámosle una oportunidad más. Y que Él nos ayude de la situación que estemos pasando, cualesquiera que ésta sea. Y Él está presto para perdonarnos y presto para ayudarnos. Señor, ayúdanos, bendito Dios, a ser personas que hagamos lo recto delante de ti, Padre. Que no tengamos otras personas u objetos, otros dioses, Señor, que no seas tú, Padre. Solo tú, Padre, solo tu Hijo Jesús y el Espíritu Santo y tu palabra, Padre Santo, somos en quien debemos de confiar y en quien debemos de creer. Ponemos todas nuestras necesidades,
nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras guerras, nuestras derrotas, nuestras equivocaciones, errores, arrogancias, orgullos, en tus benditas manos. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos a que nuestro corazón, Padre, esté bien direccionado y que te tengamos en el centro de nuestro corazón como nuestro Rey y como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y que al leer tu palabra, Señor, la creamos ciegamente, Señor, porque es palabra tuya, que vino, que los hombres a quienes tú escogiste que lo escribieran fueron inspirados por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a tener una fe ciega en ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Nos vemos el próximo martes en este mismo canal. Que Dios les bendiga, que Dios los cuide, los guarde y los proteja. Toda esta semana, cada día, las 24 horas del día, los 365 días del año. Bendiciones. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena, tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí, me ayuda a seguir. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí, me ayuda a seguir. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos,